Bueno, listos. Buenas tardes, buenos días para todos. Bienvenidos entonces a la clase del día de hoy. Hoy es domingo 10 de mayo, Día de las Madres. Y vamos a iniciar entonces con donde nos quedamos el día de ayer. El día de ayer nos quedamos en la configuración de las interfaces, o lo que estábamos viendo cómo se configuran las interfaces de los equipos de enrutamiento. Una de las configuraciones que se utiliza dentro de estos equipos, eh, les había dicho que es colocar las IPs directamente. Entonces, para los routers, configurar las IPs dentro de las interfaces, pues es lo común y es lo normal que se realiza. Recordar que siempre se debe utilizar el comando no shutdown. Ese es bastante importante. Mm, la descripción se puede utilizar y perfectamente es válida utilizar una descripción de la interfaz con la palabra description, pero la idea es que si no lo utilizan, pues esta palabra no va a afectar ninguna de las configuraciones que tienen ustedes. Entonces ahí es cuando podemos mirar si funciona o no un comando, si es útil o no un comando y en qué afectación puede tener. Para la interfaz, habíamos dicho que habían dos interfaces en la parte serial y en la parte serial una de las dos interfaces era la que permitía sincronizar a los dos equipos a través de esa interfaz y esa es la que en algún momento se le va a configurar el comando clock rate. Ese comando clock rate entonces me está diciendo que hay una configuración y que en la interfaz que yo estoy conectando o colocando clock rate de las dos va a tener un trabajo que es ser rotulado como DCE. Y ese DCE pues es el equipo o es el router que va a llevar la sincronización. Los dos no van a sincronizar por separado, sino va a ser uno de los dos equipos el que sincronice a los dos a través del cable serial. Entonces uno va a ser el DCE y el otro extremo va a ser el DT. De igualmente, en cuestión de pruebas, se puede configurar una interfaz interna para hacer algo que se llama loopback. Si ustedes recuerdan el loopback en las direcciones IP, el loopback, por ejemplo, en los PCs se utiliza para hacer pruebas de la tarjeta de red, se utiliza para verificar si el modelo OSI funciona y hace lo que tiene que hacer. Y entonces el loopback está en una dirección que es la 127.0.0 y un rango que tiene adicional. Entonces esas direcciones de loopback por lo general se utilizan para hacer pruebas. En este caso, el router también puede tener una interfaz creada. Esta sí va a ser digámoslo así, algo como la interfaz virtual que estábamos utilizando en los switches. Y esta interfaz pues va a ser interna y no va a tener algo realmente físico, sino va a ser para pruebas de forma interna. El comando entonces para crear esa interfaz es la misma palabra interfaz, solo que se le va a decir cuál es el trabajo, en este caso es el loopback, y se le va a colocar el número 0 pues, para indicar que esa es la interfaz inicial que tenemos del loopback. Esto me va a permitir en algún momento ingresarle una IP porque ya está creada la interfaz, ya existe la interfaz, aunque sea solo software lo que acabamos de hacer. Esa interfaz entonces como ya existe, ahora sí le puedo colocar una IP. Y esa IP que aparece ahí 10.0.0.1 pues es una IP que se utiliza mucho en loopback en los equipos. Entonces ahí colocan la dirección 10.0.0.1 con la máscara, como se configuran las interfaces, las IP dentro de una interfaz normal y le están dando pues salir. Eh, Ahí entonces la interfaz lo que está haciendo es subir, lógicamente, y ya queda activa para hacer pruebas en algún momento. Si usted necesita pruebas de enrutamiento, pues se pueden hacer a través de la interfaz de loopback.
para mirar a ver si él está haciendo el proceso como lo hacen, por ejemplo, un PC o como lo hacen otros equipos que tienen que encapsular y enviar información hacia la red. Entonces esa interfaz también es importante que tenerla en cuenta, esa de loopback, en el caso de realizar pruebas desde el equipo router. Vamos a utilizar entonces comúnmente este comando, y si ustedes se dan cuenta, este comando empieza por la palabra show, o sea que lo que hace es mostrarnos algo para poder verificar efectivamente qué es lo que estamos haciendo. En este caso, la palabra que sigue es una IP, las interfaces, la palabra que sigue, y el brief, que es un resumen. Entonces lo que me muestra en la parte inferior en la imagen son las interfaces. Por ejemplo, ahí aparece la interfaz Giga Ethernet 00, Giga Ethernet 01 y la interfaz serial 000. Esas tres interfaces están conectadas en el equipo y adicionalmente tienen una IP asignada. Entonces ahí aparece la Giga Ethernet 00 con una IP, aparece la 01 con otra IP y aparece la serial con otra IP. El estado que aparece ahí en este momento es un estado que me indica que está la interfaz arriba o está funcionando. Entonces el app me va a indicar que efectivamente esa interfaz está funcionando. Ahí es cuando ese comando show IP interface brief me sirve. ¿Listo? El show interface brief sin la IP pues me va a mostrar información adicional. Por eso es que aquí, como de pronto yo voy a revisar las IPs que están configuradas en la interfaz, pues le agrego la palabrita IP antes de la palabra interface para que solo me muestre las que tienen IP y no me muestre las demás. El otro comando de verificación que vamos a utilizar con los routers, también bastante seguido, es el show IP root. ¿Listo? Y el show IP root lo que me va a mostrar en algún momento es una tabla que se llama la tabla de enrutamiento. ¿Listo? La tabla de enrutamiento entonces es la que está almacenada en algún momento dentro de los routers y me va a indicar cuáles son los caminos que van a tomar o cuáles caminos están configurados en algún momento en el router. Entonces de aquí en adelante la tabla de enrutamiento es una de las cosas más importantes que ustedes deben aprender, porque aquí me va a decir todo. Aquí me va a decir cuáles son las rutas, que es lo que nosotros tenemos que analizar con los routers. Cuáles son las rutas que toman los paquetes. Si a mí no se me presenta una comunicación de extremo a extremo, como nos pasaba ayer en el ejercicio, pues entonces una de las cosas que uno tiene que analizar es qué está pasando con las interfaces y qué está pasando con las rutas que están creadas. Puede ser que la ruta esté bien, pero la interfaz está mal configurada, como pasó ayer, pero puede ser que la interfaz esté bien conectada, pero la ruta es la que no existe o de pronto está mal configurada. Entonces ahí es donde nos va a servir también el show IP root. Cuando yo tengo cualquier router nuevo y le estoy configurando las IPs en la interfaz, él lo primero que hace es tener dos estados dentro de la tabla de enrutamiento o dentro del show IP root que muestra la tabla de enrutamiento. Esos dos estados, ¿cuáles son? Como la interfaz que usted está configurando, lo más probable es que le haya conectado un cable, entonces le va a mostrar cuáles son los elementos que están conectados, ¿sí? O qué está conectado a las interfaces que usted configuró. En el caso de ayer, si ustedes se acuerdan, teníamos dos interfaces conectadas, ¿sí?, para las dos LAN que había, y eso a través eran las dos interfaces que nosotros teníamos conectadas hacia la LAN y había una adicional que teníamos conectada hacia la WAN, que era un cable serial. Entonces, ¿qué me iría a mostrar un router en la tabla de enrutamiento? Inicialmente me va a mostrar entonces cuáles son esos cables que usted tiene configurados con una IP, cuáles son esos puertos que tiene usted configurados con una IP y me va a decir que están directamente conectados. Como la tabla de enrutamiento me da una ayuda, si ustedes ven ahí debajo del comando show IP root, hay una palabra que dice codes. Entonces él me dice las letras y él me indica qué tipo de enrutamiento estoy teniendo en la tabla.
Entonces me dice que hay una letra C y me dice que hay una letra L. Cuando yo tengo una interfaz conectada como la que teníamos, que era la LAN 1, la LAN 2 o la serial, entonces como están conectados directamente al router, me va a aparecer con la letra C y adicionalmente me va a aparecer con la letra L. Entonces cada interfaz, si ustedes ven la primera interfaz en la parte de abajo, me está diciendo que conectado o es C, me está diciendo que tiene la 192.168.10, la punto .0, y ahí está la diferencia de la conectada y la local, me está apuntando a la red completa. Acuérdese que el punto .0 es la dirección de red, y me está diciendo que está directamente conectado a la interfaz Giga Ethernet 00. Entonces me está diciendo en qué interfaz está, qué IP tiene, pero me está diciendo cuál es la IP de red, de toda la red que yo configuré. Y eso es lo que me muestra las interfaces directamente conectadas. Para la parte local es muy similar, solo que la parte local ya me va a mostrar no la IP de la red, sino que me va a mostrar la IP que yo le configuré. Entonces en algún momento el local por allá dice 192.168.10.1. Si se acuerdan, ese 10.1 en algún momento puede ser la puerta de enlace. Entonces está directamente conectada a la misma interfaz. Entonces me está mostrando la dirección de red y la dirección de la puerta de enlace que yo le configuré. Eso es lo que me va a mostrar la C y la L. En la parte inferior hay otra también marcada con C y L. Esa es para la interfaz 01. Está igual, la de red y la primera dirección que se le configuró al equipo. Y la siguiente está exactamente lo mismo. La dirección de red, que es la que termina en .224, y la dirección que se le configuró a la interfaz serial 000, que es la 225. Entonces, ahí yo ya sabría en algún momento qué direcciones tienen esas interfaces, qué red está colgada a esa interfaz. Una red de tamaño, por ejemplo, en la primera de tamaño 254 equipos, en las dos primeras, y en la última pues solo tiene 2 equipos, y ahí se ve pues por la máscara. ¿Listos? Esas es las 32 que aparecen en el local. Digámoslo así, que solo me está diciendo que existe una dirección, pero pues ese no se guíen mucho, guíense más por la máscara de la C. Entonces ahí es donde aparece la información, y por eso es que tenemos que aprender a entender qué es lo que me muestra una tabla de enrutamiento. Entonces aquí es donde está el meollo del asunto. ¿Cómo empezar a verificar las fallas? Pues una de las cosas que uno hace es utilizar el comando show IP root para que me muestre estos elementos. ¿Preguntas hasta ahí de la tabla de enrutamiento? Esta tabla de enrutamiento es básica, es como si hasta ahora conectáramos los 3 cables al router y no supiéramos nada más. Entonces no vamos a encontrar más rutas sino solo las que están conectadas para este ejemplo. Bien, otro comando que vamos a utilizar o que se puede utilizar, el show running config, pero esta vez va a estar acompañado de la interfaz o de la palabra interface y el número de la interfaz que yo quiero mirar. Entonces yo ya estoy haciendo un show running, pero entonces solo lo estoy limitando a que me muestre la interfaz que yo quiero. En este caso me está mostrando en el ejemplo de abajo la interfaz Giga Ethernet 00. Entonces ahí es cuando yo solo voy a ver del show running config, que me muestra muchísimas cosas. Yo solo voy a ver la interfaz que quiero. ¿Listo? Pero igual usted puede utilizar el show running, solo que este se va a ir exactamente a lo que usted necesita ver, que sería una sola interfaz. Sería como una variación del show running que ya conocemos. Entonces básicamente, ¿qué vamos a utilizar? Los show que tengan que ver con la interfaz, con la IP y con la tabla de enrutamiento. Esos son los show que necesitamos tener en cuenta o tener a la mano para poder verificar las cosas más rápido. ¿Listo? Podemos utilizar siempre el show running, pero pues el show running en algún momento me muestra más información de lo que yo tengo que ver, y pues a veces no es tan eficiente para seleccionar solo interfaces o solo interfaces que tengan IP, sino que me muestra absolutamente todo. Entonces por eso es que los otros show pues son más útiles a la hora de revisar más rápido.
¿Preguntas hasta ahí de esos comandos? Bueno, vamos a hablar entonces ahora de las decisiones que toman los switches, o perdón, los routers. Si ustedes se acuerdan, los routers en algún momento van a revisar la información y van a revisar la información de capa 2, van a revisar la información de capa 3 para saber cuál es la mejor ruta a tomar. Entonces, a él no le interesa lo demás que yo haya empaquetado en mi PC al generar el tráfico hacia un destino remoto. Él lo que le interesa es solo las capas iniciales. Entonces, él no se va a poner a fijar si eso va para una aplicación como de pronto es un tráfico de correo, de pronto es una aplicación web. Él no le importa eso, a él lo único que le interesa son las primeras capas que le dicen hacia dónde va. Entonces ahí lo que él hace es solo revisar las 3 capas del modelo OSI, las 3 iniciales. Cuando él revisa, entonces se da cuenta con la capa 3 cuál es el destino, y cuando se da cuenta que ese es el destino, pues esa partecita, digámoslo así, que no la toca, pero sí modifica la capa 2. Y la capa 2, acuérdense que se basa es en las MAC de origen y destino. Entonces esa capa 2 sí es la que va a tener que modificar en algún momento. Y esa es la variación que vamos a ver de aquí en adelante. Que las IPs de origen y destino pues están bien o siguen siendo las mismas, pero las direcciones MAC o las direcciones físicas, esas sí van a cambiar. Entonces toca tener en cuenta ese cambio que se está presentando. Y así va a pasar con todos los routers que vayan a pasar en el camino. Entonces cada uno de los routers va a ser el mismo trabajo, revisar las 3 primeras capas. Y esas 3 primeras capas entonces es de lo que se encarga el router. Por eso es que en algún momento los equipos router se llaman también equipos de capa 3, porque ellos revisan hasta esa capa efectivamente. Y ellos son capaces de analizar esas 3 capas. Mientras que sea solo capa 2, acuérdense que solo va a poder analizar capa 1 y capa 2. Y con eso se tiene que bandear, y en este caso pues esos son los switches. Bien, aquí vamos a tener un ejemplo. Y si ustedes ven el gráfico, vamos a tener un ejemplo de cómo se va a enviar el paquete 1 o del PC1, se va a enviar un paquete hasta el otro extremo, y ese otro extremo pues es el PC que está marcado como PC2 al lado derecho. ¿Listo? Ese va a ser el recorrido completo de, de todo nuestro paso a través de los routers. ¿Listos? Bien. El proceso del PC1 se hace normal. Él va a empaquetar todo. Él va a saber que como no, la información no va para la red que está interna, o para la LAN que está internamente, entonces él va a saber que en algún momento se tiene que ir fuera de la red la información. Y ahí es cuando él sabe, por la información que él guarda, que es una tabla que se llama la tabla de caché ARP de todos los PCs. Esa tablita le va a decir que efectivamente cuando usted quiera salir, cuando usted quiere enviar una comunicación fuera de la red, entonces lo primero que tiene que hacer es enviarlo a la puerta de enlace. Y si ustedes se acuerdan del traceroute, el primer salto de ayer era la puerta de enlace. O sea que usted tiene que enviar la información que vaya para afuera, la tiene que enviar hacia el router, para que él tome la decisión de enviarla hacia afuera y cuál es el mejor camino. Entonces ahí es cuando aparece en la tabla que está en la parte de abajo, aparece que la MAC de destino es la dirección de la puerta de enlace. En este caso sería la que está marcada como 0010. Si ustedes ven en la gráfica, el router 1 en la faz 00 tiene la MAC 0010. Los números de abajito que están de a 2 son MAC. En este caso, para este ejemplo, no utilizan los 6 números completos, sino solo utilizan 2 grupitos para simular que es la MAC. Y el origen pues sí sigue siendo él. ¿Listo? Entonces la MAC de origen es el PC que está iniciando con el paquete, con el envío. Y el siguiente salto va a ser la MAC
de la puerta de enlace del enrutador. Entonces ahí es cuando aparece 0010, ¿sí? O 00 rayita 10, que esa es la dirección MAC de la puerta de enlace. Y ese es el primer paso. Las IPs, si ustedes ven la parte rosadita, las IPs no cambian. Las IPs está la IP de origen, la 110 es la del PC1 y la dirección de destino es la 410. ¿Listo? 192.168.410. Esa sería la IP de destino, que tiene una relación con la MAC. Y ya se van a dar cuenta cómo son que cambian las MAC. Listo. Estamos en la puerta de enlace. O sea que la información o el paquete que yo estoy enviando lo tiene el router en estos momentos. El router en algún momento también tiene una tabla de enrutamiento con información, que es un ejemplo de lo que está en la parte inferior. ¿Qué información tiene él? En la parte inferior donde dice tabla de routing. Él conoce algunas redes. Conoce la 1.0, ¿sí? Y conoce la 2.0. ¿Por qué conoce las 2.0? Porque están conectadas directamente a él. Entonces la 1.0, por eso dice que hay salto 0, porque está conectada directamente a él. Él no tiene que hacer ningún salto a otro equipo para llegar hasta esa red. Para llegar a las 2.0, también como está conectado directamente, que es la IP que va hacia el router 2, como está conectado directamente, pues él no tiene que hacer ningún salto, ¿no? Conoce la red que es la 192.168.3.0 y sabe que a esa red, si quiere llegar, necesita hacer un salto. ¿Cuál es el siguiente salto que tiene que hacer? Tiene que hacer el salto a la 192.168.2.2. Y si usted se da cuenta, pues esa es la interfaz. Esa 2.2 es la interfaz del router 2. ¿Mm? Una que está como subrayada como en rosadito. ¿Sí? A esa es la interfaz que él tiene que llegar. Él sabe que el siguiente salto es por ahí. También conoce en la tabla de routing abajo, conoce a la red 192.168.4.0. Como conoce esa red, él sabe cuántos saltos debe utilizar para llegar hasta esa red. En este caso, él utiliza 2 saltos. Y sabe que para llegar a esa red necesita obligatoriamente enviar todo a través de la dirección 192.168.2.2. Que esa dirección, ustedes saben que es la dirección del router 2, ¿sí? Que es la dirección que está marcada en rosado. Entonces él tiene que mirar todo eso. Él determina, bueno, yo necesito llegar a la red 4.0, que es la red del PC2. Y efectivamente él dice que para llegar a esa red, pues necesita enviar la información al router 2 o que se vaya la información por el router 2. Si ven en la mitad de la trama de enlace de capa 2, donde está el cuadrito encerrado en la mitad, ahí dice que la IP de origen sigue siendo la 1.10 y que el destino sigue siendo la 4.10. Entonces ahí las IPs no han cambiado. ¿Listo? Lo que va a cambiar es la IP de destino, perdón, la MAC de destino. Y en ese mismo cuadro, en el cuadrito del lado izquierdo, dice MAC de destino. Entonces, ¿qué hizo el router 1? Desempaquetó todo, vio que las IPs continúan igual, él ya sabe para dónde va, miró la tabla de enrutamiento, se dio cuenta que la única forma de que llegue hasta la red 4.0 es a través del router 2 y entonces él llegó y dijo, bueno, como yo sé que el router 2, que es la 192.168.2.2 o el siguiente salto, tiene una IP y tiene una MAC asociada, que es la 0B31, entonces, ¿qué voy a hacer con la capa 2? Pues le voy a modificar la MAC de destino. Voy a colocar que la MAC de destino es la 0B31 y la MAC de origen, en este caso, sería la del router 1. Ahí no aparece, pero pues la MAC de origen sería la 0020, que es la interfaz que está conectada con el router 2. Entonces ahí es cuando él modifica las MAC, pero pues sigue con las IPs de la misma forma. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas?
tiene que abrir toda la información hasta cierto punto, sí, tiene que abrir la información hasta cierto punto. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto de la capa 3, que es donde tiene que revisar las IPs de origen y destino, y el punto donde tiene capa 2, que tiene que modificar las MAC en algún momento. ¿Listos? Entonces ahí es cuando el router 1 reenvía el paquete al router 2, y el router 2 en ese momento tiene que analizar la capa 3, desempaquetar todo, mirar la capa 3, mirar cuáles son las IPs de origen y destino, irse a su tabla de enrutamiento, verificar a ver cómo llego a la red 192.168.4.0, acuérdense que esa es la dirección de red, y él encuentra que en su tabla de enrutamiento tiene que utilizar la interfaz de salida serial para enviar la información, y adicionalmente que el siguiente salto está marcado con la 192.162.3.2. ¿Listo? Esa es la dirección que en algún momento está mostrando la IP. Si no estoy mal, ese 162 debería ser un 168, pero bueno, por la máscara de 24. Pero bueno, ahí es un error ahí de direccionamiento. Pero él debería llegar a la 192.168.3.2, que es la dirección del otro extremo del cable serial, que sería en ese caso el router 3. ¿Listo? ¿Qué modificaciones va a hacer en ese momento? Como es una interfaz serial, en este caso las interfaces seriales son interfaces que no funcionan con, digámoslo así, con algo como la Mac necesariamente. Entonces esas interfaces pues básicamente no van a tener ningún problema con esa información. Las interfaces seriales tienen esa pequeña característica que ellos no se van a fijar mucho en la Mac, porque se sabe que en una interfaz serial pues lo único que se conecta son los dos extremos. Eso es un enlace punto a punto. Entonces esa interfaz básicamente no tiene ningún problema con esa información de la Mac. Pues, la última parte, entonces, va a hacer que la información la tiene el router 3, porque ya le llegó a través de la interfaz serial, y efectivamente él va a verificar las IPs. Va a verificar las IPs en el caso de verificar efectivamente para cuál equipo de la red que él tiene va a llegar. Entonces él va y mira las IPs y él dice, bueno, me llegó una información de la 192.168.1.10 y ahora va para el equipo 192.168.4.10 o para el host que termina en 4.10. Él sabe por la información de la tabla de routing que él tiene directamente conectado a la red 192.168.4.0 y todos los hosts que están involucrados en esa red, y está a través de la interfaz 00. O sea que lo que él va a hacer en ese momento es enviar el tráfico a través de la interfaz FAT00, que él es el que la tiene conectada. ¿Listos? Entonces ahí es cuando en algún momento ya se terminaría la comunicación y el paquete sería recibido por el PC2. ¿Listos? Para que lo tengan en cuenta, entonces ese sería el recorrido a través de la información que estamos manejando y cómo se reenvían los paquetes a través de los routers. El proceso de decisión pues es una toma de decisiones como un gráfico. Si ustedes se acuerdan, esto es muy parecido a un diagrama de flujo, eh, donde explica cómo es que se toman las decisiones en un router. En este caso, el paquete de llegada a la interfaz, que es hasta al lado izquierdo, que es donde comienza el gráfico, llega un paquete a la interfaz del router. El router busca una coincidencia en la tabla de router para dónde va. La dirección IP de destino coincide con la subrep D. Ahí es cuando él empieza a buscar en las tablas. Empieza a mirar si la interfaz está conectada directamente, o sea, que el destino está conectado directamente. Entonces él dice sí está conectado. Él va a revisar la tabla de caché ARP, que es la información de lo que está conectado directamente, y entonces lo va a enviar a la red interna. Y pues ahí el router lo que hace es redireccionar internamente. Él no tuvo necesidad de hacer nada más. Pero resulta que esa misma IP puede suceder que la IP no es de una red local,
sino que la IP en algún momento es de una red remota. Por eso es que la interfaz directamente conectada me va a mostrar en algún momento que como no está directamente conectada, entonces ahí él va a tomar va a hacer otra pregunta. Va a preguntar si la red, ¿sí?, es una red remota. Ahí es donde va a verificar en su tabla de enrutamiento. Y entonces, sí, si la IP es de una red remota, entonces se encapsula la trama, se encapsula la información y se reenvía al siguiente salto. Esa es la decisión que está tomando el router. Si no es de una red remota, entonces hay otra pregunta final como digámoslo así, como respuesta, como última respuesta. Hay un gateway de último recurso. Entonces ahí es donde está diciendo, hay alguna ruta que en caso de que las dos anteriores no existan, si no existe nada conectado directamente, o si no hay algún registro de las redes remotas en mi tabla de enrutamiento, pues lo tome como si eso fuera la última opción. Entonces ahí le pregunta, ¿hay un gateway de último recurso? Le dice sí, entonces la trama se encapsula y se envía por la interfaz de último recurso. Si no, entonces básicamente él no sabe qué hacer. Él no sabe si es de la red remota, él no sabe si va para la red local, él no conoce absolutamente nada y tras de eso no hay configurado un gateway de último recurso. Entonces, ¿qué hace con el paquete? Lo desecha. ¿Listo? Si él no sabe qué hacer con el paquete en cierto punto, pues él va a desechar las cosas. Esa es la decisión que toma un router a la hora de reenviar cualquier información a través de la red. Entonces, por eso es que se utilizan los diagramas de flujo para pues ponerle lógica a cómo funcionan las cosas. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? Que si van a tener que explicar todo eso, sí, créanme que van a tener que explicar todo esto en algún momento. Entonces no se les olvide. ¿Listos? Para que lo tengan en cuenta que esto es parte de las explicaciones que deben empezar a apropiarse. Bueno, información sobre la mejor ruta. Los protocolos de enrutamiento o lo que hace el router en la parte de enrutamiento van a tener que decidir en algún momento cuál es la mejor ruta. Para decidir en algún momento cuál es la mejor ruta, se debe empezar a mirar una serie de parámetros y esos parámetros de decisión se van a conocer como métricas. Entonces, un router tiene una métrica que es un valor que tiene en algún momento para tomar una decisión sobre cuál es la mejor ruta que debe tomar. Entonces, cuando veamos más adelante los protocolos, se van a dar cuenta que los protocolos tienen distintas métricas o distintos valores para tomar decisiones. Es como si yo tuviera, por ejemplo, dos opciones. O me subo al Transmilenio que está a 2.500 pesos el pasaje, o me subo a un bus azulito de CITP que está, no sé, pongámosle que fuera un valor más barato, pongámosle que fuera a 2.000. Entonces, en algún momento, por esa toma de decisiones de ese valor, que sería la métrica, pues él puede basarse, por ejemplo, en tomar el valor más barato. Y entonces la métrica de decisión sería que se va a ir por el pasaje más barato. Por ejemplo, entre los dos, usted si va a tomar, digamos que Transmilenio sabe que se va a demorar 1 hora para llegar hasta su sitio de estudio, pero en el azul se va a demorar 1 hora y media. Entonces la toma de decisión ya no sería el valor del pasaje, sino la toma de decisión sería el tiempo que usted se demora en llegar. Eso también sería una métrica, solo de que una distinta métrica que le permitiría tomar la decisión. Entonces las métricas por eso sirven para eso, para tomar la decisión de cuál es la mejor ruta. Ahí la métrica, digámoslo así, la más baja, en el caso del pasaje, pues el pasaje más bajo, en el caso del tiempo el que se demore menos. Entonces es la métrica que uno debe utilizar en algún momento el router, la métrica más baja. ¿Listos? Siempre va a ser la más baja. Si yo tengo una métrica 0 y la otra métrica es, no sé, 90, en algún momento pues él va a tomar la decisión de irse por la 0.
porque es la métrica más baja. Entonces ahí es donde él toma las decisiones. ¿Listos? Por eso las métricas son importantes y también nos van a aparecer en la tabla de enrutamiento. Nos va a contar cuáles son las métricas que él está tomando. Y asociado al protocolo de enrutamiento, pues los protocolos de enrutamiento tienen distintas formas de seleccionar la ruta y ahí es cuando efectivamente él va a decirme cuál es la métrica que está utilizando X protocolo. ¿Cuáles son los ejemplos de métricas? Ya habíamos hablado de una métrica y esa es la primera que aparece ahí, la métrica de saltos. Entonces uno se guía mucho por la métrica de saltos para hablar de cómo está haciendo el recorrido los paquetes entre los routers, ¿sí? Pero realmente eso es una métrica y no son todas las métricas que existen. Entonces el salto es el número de routers por donde pasa el paquete. Si ustedes se acuerdan en las tablas anteriores, pues hablaba de cero saltos, de un salto, de dos saltos. Ahí es donde cuenta cuántos saltos va a tomar. Si hay una ruta que en algún momento para llegar al mismo punto hay dos rutas y una ruta tiene 3 saltos y la otra tiene 4 saltos, pues un protocolo puede decidir por el número de saltos y entonces puede decidir que todo lo que se vaya para el otro extremo va a utilizar la que tiene 3 saltos. Entonces desafortunadamente ahí por esa decisión pues se busca es la menor cantidad de saltos posible. No se busca lo más eficiente, digámoslo así, sino se busca es la cantidad de saltos. ¿Listos? Otra métrica se llama el coste. Entonces es un valor que se le asigna de forma arbitraria y básicamente el coste, ese valor va asociado a una serie de parámetros. Entonces, por ejemplo, una ruta puede tener un coste basado en el ancho de banda y le pone un número, no sé, digamos lo que le pusiera un 5. Y otra ruta que tiene un ancho de banda pues más malito, digámoslo así, le pone un 10. Entonces a la hora de decidir ese protocolo de enrutamiento, de decidir a través del coste, pues va a utilizar el valor más bajito, que en este caso sería la interfaz que tiene un ancho de banda pues más alto, digámoslo así, o que va a pasar más información. Entonces ese es otro parámetro que se puede utilizar también como métrica, el ancho de banda. ¿Cuál es el ancho de banda mejor? Y entonces mi decisión va es por el que tenga más ancho de banda. El retraso es el tiempo de mover un paquete de origen a destino, entonces eso es un parámetro también que a veces se asocia a otros parámetros como el ancho de banda y ese pues es la demora en que se tarda un recorrido de ida y vuelta. Entonces ese es uno de los parámetros que a veces lo asocian no solo a ese solito, sino lo asocian de pronto al ancho de banda o algún otro tipo de métrica. Entonces puede utilizar en algún momento el protocolo de routing varias métricas también. Eso también existe. La carga, la cantidad de actividad de enlace del router. Entonces si de pronto usted empezó a saturar el enlace por donde sale toda la información del router y sabe que ese es el más saturado, pues entonces la decisión se va a tomar es, oiga, no vamos a sobrecargar ese enlace más porque resulta que está ocupado. Entonces vamos a utilizar la otra ruta para empezar a aliviar las cargas. Y ahí es cuando empiezan a conocer algo que se llama balanceo de cargas. Ahí es donde empiezan a mirar que las decisiones también se pueden tomar por el enlace. Puede ser de pronto dos enlaces que tengan el mismo ancho de banda, pero resulta que todo lo está tomando como envío por uno de los dos enlaces. Y él para balancear la carga, pues entonces empieza a utilizar los dos enlaces de forma pareja, digámoslo así, para no saturar uno de los dos. La fiabilidad, los errores de la red, de esos dos enlaces que yo estoy teniendo, los dos enlaces, uno tiende a desconectarse cada rato por algún problema físico en el cable, porque la interfaz en el otro lado del router como que le está fallando ya. Entonces, claro, la cantidad de fallas de esos dos enlaces de salida, entonces va a hacer que en algún momento se tome esos errores como una métrica y se va a decidir pues por el que menos falla. Entonces yo voy a tratar de enviar la información por el que menos falla. Y el que me está fallando más seguido, el que presenta tantos problemas porque se desconecta, porque se pierde la comunicación, por muchas cosas, pues ese es el que no voy a tomar. Y eso es otra métrica también. La MTU,
que recuérdense que es una unidad máxima de transmisión del tamaño de lo que usted está transmitiendo. Entonces también se puede utilizar como una métrica para saber si una interfaz pues puede transmitir cosas más grandes o tramas más grandes que otras. Y pues uno puede utilizar también la MTU como una métrica. Esos son ejemplos de en qué se basa los routers para tomar decisiones, en qué parámetros se basa muchos routers y muchos protocolos para tomar decisiones en el reenvío. Eso no es solo que salió por aquí por este caminito y este caminito, sino que ellos tienen que tener en cuenta otras cosas. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? Profe, Cuéntame. por ejemplo, profe, en la métrica de coste, hay algo que no me quedó muy claro. Dice valor arbitrario generalmente basado en ancho de banda o coste económico. ¿A qué se refiere con coste económico? Esa parte sí no me quedó muy clara. Los costos económicos por lo general están relacionados con el tipo de interfaz que usted tenga conectado. Por ejemplo, si usted se acuerda, tenemos interfaces seriales, tenemos fibras ópticas, tenemos cables de cobre. Entonces está asociado a ese valor que se le da a ese tipo de interfaces. ¿Mm? Ya. Ah, Es un listo. valor, Solamente era eso. digamos que ya está fijo, que de pronto hay una tabla que se le dice, bueno, cada vez que usted tenga fibra tiene este valor, cada vez que usted tenga un cable serial tiene este valor, ¿sí? Es un valor que se le da a esos tipos de enlaces. Como digamos, mirando a ver cuál de esos tipos de enlaces que usted tiene es el mejor. Entonces se le da un valor bajito al que sea mejor. ¿Mm? Ah, listo. Listo, profe. Gracias. ¿Listos? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Y es arbitrario porque, pues sí, en algún momento como esos parámetros ya están asignados y pues usted no sabe cómo tomó la decisión para darle ese valor, pues él prácticamente lo asigna solito y le da un valor de acuerdo a unos cálculos que hace y él le da ese valor arbitrario a lo que esté juzgando en ese momento. O Por sea ejemplo, el que valor real. funciona con algún tipo de algoritmo o algo así. Sí, claro, él tiene que tener un algoritmo también de decisión en lo que tiene conectado, porque él toma la decisión también de acuerdo a las interfaces que tenga conectadas, a los parámetros que tenga, por ejemplo, como ancho de banda, ¿sí? Entonces él tiene que saber qué tiene conectado a él, ¿m? Para tomar la decisión mejor y organizarle, por ejemplo, un valor a cada interfaz. Estamos hablando de las de salida, ¿no? De las interfaces por donde tiene que enviar la información. Sí. ¿Listos? Listo, profe. Bueno. Em, Básicamente entonces los protocolos de enrutamiento mm, van a haber protocolos de routing estático donde el administrador del equipo va a configurar las rutas de forma estática, que eso se los había comentado el día de ayer, y va a haber otros que se utilizan de forma dinámica. ¿Listo? Como las decisiones en la forma manual las está tomando la persona que está configurando, pues eso no es que se note mucho los costes o las métricas que vimos anteriormente, pero no significa que no tengan ese tipo de métricas. Se puede utilizar un tipo de métricas para el enrutamiento estático, muy básicas, pero se pueden utilizar. Los protocolos de enrutamiento sí, como utilizan sus propias reglas de acuerdo a lo que configuraron el protocolo, entonces tienen sus propias métricas. Entonces cada protocolo en algún momento resuelve las cosas o toma las decisiones a través de las métricas que tenga él definidas en el protocolo. ¿Listo? Entonces ahí hay un ejemplo, por ejemplo, que dice que el protocolo de información de routing, que se llama el protocolo RIP, ese protocolo, su métrica es los saltos o es el conteo de saltos. Entonces él lo único que va a fijarse es en los saltos. No se va a fijar si eso tiene ancho de banda, si eso tiene, no sé, algún otro parámetro, un coste del enlace, algún otro parámetro de las otras métricas que vimos. Sino es lo único que se va a fijar porque está programado así como protocolo, es en el conteo de saltos. Independientemente por dónde vaya a pasar, es lo único que cuenta son los saltos. Entonces, esa es una de las formas, por ejemplo, de funcionar de ese protocolo, que ya pues es obsoleto. El otro, por ejemplo, como el OSPF, que es el de abra primero la ruta más corta,
Open Short First, la ruta se me olvidó cuál era. Bueno, básicamente lo que abre es o utiliza el costo basado en el ancho de banda. Entonces, el ancho de banda le empieza a verificar toda la ruta completa, empieza a verificar cuál es el costo de ese ancho de banda, qué va a pasar en el transcurso del recorrido y en algún momento tiene que tomar una decisión por ese ancho de banda. Entonces, ese protocolo sí está mirando los anchos de banda del recorrido en algún momento para tomar su decisión, que esa sería la métrica con que funciona ese protocolo. Otro protocolo que es el EIGRP es un protocolo de gateway interior. Después vamos a ver los protocolos de enrutamiento, qué es lo que significa el EIGRP. Se va a fijar no solo en el ancho de banda, se va a fijar también en la demora de enviar la información, en el tiempo que se demora en mover la información de origen a destino, en la carga, ¿sí?, y en la confiabilidad del enlace. Entonces, ¿se acuerdan cuando fallaban los enlaces y cuando uno fallaba ahí más que el otro? Pues también eso es confiabilidad. La carga es el tamaño que pueda enviar. Entonces, mire que este protocolo ya se fija en 4 cosas, ¿sí?, en 4 métricas distintas. Y con esas va a tomar la decisión. ¿Listos? Entonces, los protocolos de enrutamiento dinámico, si ya vienen configurados, toman sus propias decisiones como ellos vienen preconfigurados. Y pues ahí ya uno lo que hace es verificar cuál es el protocolo que más adecua a lo que uno quiere, ¿sí?, o cuál es el protocolo que es compatible con el router que está utilizando en ese momento, de la marca X, del protocolo X, que sea compatible. ¿Listos? Entonces la mejor ruta también se toma con esas métricas y se toma de acuerdo a el router si está con enrutamiento estático o con enrutamiento dinámico. ¿Listo? Lo que le había comentado a usted sobre la carga. ¿Mm? Cuando los routers tienen más de 2 salidas, en el caso del router 1 tienes la salida que está por acá serial, pero tiene otra salida serial hacia el router 2. La métrica del costo en algún momento para esas dos puede ser el equilibrio de las cargas. Como les decía, de pronto él está enviando la información a través de un enlace, por ejemplo, el que está entre R1 y R2, y se va a dar cuenta que ese enlace pues está llevando todo el peso del envío de información, ¿sí?, y se va a dar cuenta efectivamente pues que él no debería llevar todo el peso. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer en algún momento? Él va a equilibrar las cargas entre lo que sale por R1 R2 y lo va a enviar también a través de R4, que es el otro enlace que tengo configurado en R1. Entonces ahí es cuando él va a tratar en algún momento de equilibrar cargas. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque esto es algo que se utiliza mucho en los routers y las empresas que tienen múltiples enlaces, que en algún momento se configure adicionalmente un balanceo de las cargas que tiene que enviar el router 1, ¿sí?, para que no se vayan a saturar los canales que tiene de salida, digámoslo así. Entonces ese equilibrio de cargas es una de las prácticas que tienen muchos enrutadores cuando tienen enlaces múltiples. ¿Listo? Si tiene un enlace, pues ya nos fregamos porque esa es la única salida y la única salida se sobrecargará. ¿Listos? Bueno, eso se puede también configurar en los routers y depende del protocolo. Otra cosa que va a tener la tabla de enrutamiento, va a tener no solo la métrica, y pilas con esto porque esos son los 2 parámetros que tenemos que revisar en la tabla de enrutamiento, sino que adicionalmente voy a tener algo que se conoce como la distancia administrativa. Entonces visualmente me va a aparecer algo que tenga relacionado con la métrica, ¿sí? Por ejemplo, me va a decir el protocolo y si yo sé cuál es el protocolo, pues yo sé cuál es la métrica asociada. Y otra cosa que me va a aparecer es la distancia administrativa. ¿Listo? Esas son las 2 cosas que uno puede mirar rápidamente en las tablas de enrutamiento. Entonces la distancia administrativa ya viene configurada con una tabla. Y los routers por lo general tienen unas tablitas que me muestran cuáles son las distancias administrativas. Si usted se acuerda, los valores más bajitos son los que por lo general definen una ruta si es mejor o no. Entonces vamos a suponer que en algún momento una ruta que es estática, que aparece de segundas y tiene una distancia administrativa de 1.
se compara con otra ruta que tenga un protocolo de enrutamiento EIGRP. ¿Listo? Como aparece ahí en el ejemplo. EIGRP interno. Usted tiene dos rutas, una configurada de forma estática y otra configurada de forma estática por el administrador, no se les olvide, y otra configurada dinámicamente con EIGRP. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las distancias administrativas que tienen esos dos? Pues la estática tiene una distancia administrativa de 1, ya está configurado en una tabla que ya tiene las distancias ahí, o esta misma es la que aparece en muchos routers, y el EIGRP tiene una distancia administrativa de 90. ¿Listo? Eso hace que en algún momento usted manualmente definió la ruta estática y definió que esa era la ruta, digámoslo así, más confiable. Esa es la ruta que en algún momento eh, el parámetro va a influir y entonces efectivamente el tráfico se va a ir por la estática que usted configuró. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la distancia administrativa del EIGRP es mucho mayor que la distancia estática o que la distancia administrativa estática. Entonces, si usted tiene un número 90, perfectamente, pues es un número que usted se da cuenta que es bastante alto. ¿Mm? Y pues usted va a decidir cuál quiere. ¿Quiere la 1 o quiere la 90? Y en este caso, pues usted toma la más bajita. Y en este caso, la más bajita es la 1. ¿Listo? Por eso es que ustedes ven que las separaciones entre los números de la distancia administrativa son grandecitos, no son que la 1, que la 2, que la 3, no, eso no, así seguido no se coloca esa tabla, sino se coloca con valores ya más distanciados. En el otro ejemplo, una ruta conectada directamente a la interfaz física, que es un valor de 0, que es la primera distancia administrativa que existe, pues usted configura una ruta estática y él sabe que en algún momento tiene que tomar una decisión. O se va conectada por lo que tiene directamente, eh, se va por la directamente conectada, perdón, o se va por la ruta que configuró el administrador, que es la ruta estática. Entonces, cuando él vaya a tomar la decisión, va a mirar la distancia administrativa, se va a dar cuenta que realmente la que debería tomar primero en cuenta es la conectada directamente y pues la va a tomar por encima de la estática, que configuró alguien adicionalmente. Entonces ahí es donde toca tener en cuenta que este parámetro también influye en las decisiones de los routers. ¿Listo? Por eso este parámetro también es importante y se llama la distancia administrativa. Por ejemplo, el protocolo que habíamos visto por saltos. Si ustedes se acuerdan, ese protocolo por saltos o el que se basa en saltos inicialmente que habíamos visto se llama el RIP. Y ese protocolo pues tiene una distancia administrativa de 120. Entonces ese RIP en algún momento, pues si yo lo configuro contra una ruta de forma estática, pues la estática va a hacer la toma de decisión o va a ser la que yo decida en algún momento cuál es la mejor. Si yo comparo ese RIP por saltos con un protocolo como por ejemplo el EIGRP, entonces si se dan cuenta el EIGRP tiene una distancia administrativa de 90, sigue siendo más bajito que el RIP. Entonces la idea es que yo utilice la interfaz que está configurado con el protocolo EIGRP. ¿Listo? Entonces ahí es cuando él toma las decisiones también con este parámetro. Entonces no se les olvide métrica y distancia administrativa. ¿Listo? Bueno, preguntas hasta ahí. La tabla ya viene hecha, ¿no? La tabla ya existe, digámoslo así. Entonces estos valores, por ejemplo, del RIP 120, eso usted siempre lo va a encontrar que el valor es 120 cuando tenga RIP. Entonces hay gente que se aprende los valores y ya sabe que con la tabla cuál protocolo está utilizando, sin necesidad de mirar otras cosas. Bueno, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones, preguntas, dudas, aclaraciones. ¿Listos? Bueno, 5 minuticos ahí.
Vamos a hacer un pequeño alto. Y se me olvidó cómo era que se corría este tiempo. Ah, ya, ahí está. 5 minuticos para que se despierten, para que se desestresen de tanta información. Si no se quedan pegados como dos compañeros de ustedes que ahí se quedaron pegados y todos nos fuimos. ¿Quién sabe a qué hora se darían cuenta que ya nos habíamos ido? Bueno, No, profe, yo sí me di cuenta que se habían ido todos, pero estaba mirando la guía y tenía una pregunta. Estaba dormido. ya sabemos quién fue. Hágale que el cronómetro avanza. Él solito. Échese Él échese solito un se foqueo echó de el 4 agua. minutos. No, qué boque. Gracias, profe, por los 5 minutos. Se le agradece. Bueno, señor Voy a se quedan desayunar. pegados. Sí, Bueno, Estefanía, la pregunta por tu condición, ¿no? La clase virtual. Ay, marica.
Bueno, listo, continuamos entonces. Los que alcanzaron a ir al baño, se alcanzaron a desperezar, a echar el foqueo. Entonces ya terminamos. Los que alcanzaron a echarle la última mordida ya al pan del desayuno, pues alcanzamos y continuamos. Listos. Vamos entonces ahora sí meternos con la tabla de enrutamiento. Y con esos parámetros que ya contábamos con el funcionamiento del router, pues la idea es entender un poquito más fácil la tabla de enrutamiento. La tabla de enrutamiento, entonces acuérdense que una de las cosas que nos cuenta es que en algún momento él tiene conectadas rutas directamente, ¿sí? Que son las interfaces que nosotros conectamos a las redes, por ejemplo LAN. En caso del dibujo de abajo, pues aquí hay una red LAN encerrada aquí en un círculo. Aquí abajo hay otra red LAN, ¿sí? Y adicionalmente hay una interfaz conectada entre los dos routers, que esa interfaz también está directamente conectada. Entonces, estos enlaces que están directamente conectados al router 1, que son los tres que están en color como un color habano más o menos, ese color me va a indicar que efectivamente esos son rutas conectadas directamente. Entonces yo las tuve que haber configurado, les tuve que haber colocado una IP, etcétera, etcétera. ¿Listos? Y lo otro que yo tengo en la tabla de enrutamiento se llaman las rutas remotas. Entonces no están conectadas directamente, sino son rutas que yo las aprendí porque hay otros equipos, como en el caso del router 2, que sí las tienen conectadas. Entonces el router 2 me va a decir en algún momento que tiene acceso a la ruta remota 10.1.1.0 o a la ruta remota 10.1.2.0, ¿sí? Porque las tiene conectadas directamente, son propias de él, y entonces cuando él me pase la información al router 1, para mí van a ser rutas remotas. ¿Listo? Entonces aquí lo están viendo es como lo toma el router 1. Lo que tiene directamente conectado y las otras rutas van a ser rutas remotas. ¿Listo? Eso es con la perspectiva desde el router 1. Si fuera al contrario, pues las rutas remotas serían la 192.168.10.0 y la 11.0, si fuera desde el router 2. Entonces tenemos rutas directamente conectadas y tenemos rutas remotas, que esos es básicamente los tipos de rutas que tenemos. Cuando yo utilizo el comando show IP route, que es el que vamos a utilizar muy seguido para ver la tabla de enrutamiento, entonces va a encontrar que hay interfaces de routing o interfaces enrutadas que son locales, que son las directamente conectadas, y esas son las que se agregan apenas usted configura las interfaces. Ellas se agregan automáticamente con esa IP que usted le configuró. Entonces ahí es cuando esas rutas pues son de fácil configuración, porque pues usted ya las tiene conectadas directamente y eso fue lo primero que hizo usted, configurar las interfaces. Ahí es cuando esas tablas en algún momento van a tener interfaces directamente conectadas y todo eso es lo que se va a agregar, toda esa información se va a agregar. La ruta estática, por el contrario, es una ruta que usted agrega. Entonces esa ruta, por lo general, o esa ruta estática, por lo general apunta hacia una ruta remota o hacia un grupo de direcciones remotos. Entonces, lo que pasa es que la diferencia es que lo configuró manualmente. Lo hizo sobre una interfaz de salida. Por ejemplo, lo hizo sobre la interfaz serial de salida que tiene aquí marcado como punto 225 y usted configuró manualmente la ruta remota 10.1.1.0, pero eso lo hizo de forma manual. No dejó que el router 2 se la enseñara al router 1, sino que usted lo hizo a través de una forma manual y se la configuró. La otra pues dice que el protocolo router dinámico se agrega cuando se implementa el protocolo y se identifica la red. Entonces aquí es cuando la otra forma de obtener una dirección o una ruta
para esa tabla de enrutamiento va a hacer que utilice un protocolo. Y si usted, por ejemplo, configura EIGRP en los dos extremos, entre el router 1 y el router 2, pues ellos van a empezar a hablarse entre los dos. Ellos van a generar sus tablas internas, las propias, con la información que tiene de las directamente conectadas y lo que tenga estático. Y adicionalmente se va a actualizar con la información que tenga el router del otro extremo. Entonces, este señor router 1 utiliza EIGRP, este señor router 2 utiliza EIGRP, router 1 conoce lo que tiene directamente conectado, ¿sí? Y adicionalmente se lo va a contar al router 2. Entonces el router 2 se va a aprender las rutas que le pasó router 1, porque el protocolo en algún momento hace un intercambio de la información y esas rutas en algún momento pues se trasladan entre ellos. Lo mismo va a hacer router 2, va a actualizar sus rutas directamente conectadas. Las directamente conectadas, como son propias del router 2, después se las va a contar a router 1. Y router 1 pues se va a aprender las rutas que tiene directamente conectadas el router 2. Entonces eso es un intercambio de información entre los dos equipos. Y ahí es cuando ya se utilizan protocolos de enrutamiento dinámico. ¿Listos? Entonces de ahí es que obtiene la información las tablas de enrutamiento, de lo que tiene directamente conectado, de lo que usted configura estáticamente y de lo que utiliza si tiene protocolos de configuración dinámica, pues lo que intercambian los protocolos entre sí. Este ejemplo que aparece ahí es una tabla de enrutamiento. La tabla de enrutamiento es la tabla de enrutamiento que está en el equipo R1 o en el router R1. Y ese router 1 en algún momento me va a mostrar cuál es su tabla de enrutamiento con el comando showIPRoot. ¿Listo? Entonces ahí con el showIPRoot me va a mostrar que efectivamente tengo unos códigos. Entonces haga de cuenta que los códigos es como su tabla de códigos para las letricas que aparecen, para las letras que aparecen inicialmente en la ruta. Y eso solo le sirve para eso. O sea que todo esto que está inicialmente solo le va a ser como de forma informativa, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos un protocolo RIP, entonces mire que el RIP aparece acá y está asociado con la letra R. Si tenemos un protocolo EIGRP, entonces él asocia la letra D. Entonces, local L, conectado directamente C, una ruta estática es S, si utiliza el protocolo RIP es la R, ¿sí? Y así sucesivamente con los protocolos que aparecen ahí. En la parte de abajo usted va a ver una ruta. Entonces, bien a la parte de abajo aparece una D. Entonces, ¿qué significa en ese momento? Que efectivamente yo me voy a los códigos y me doy cuenta que la letra D significa que va asociado al protocolo EIGRP. Entonces, ¿qué me quiere decir en ese momento? Pues que el router 1 tiene configurado un protocolo dinámico que es el EIGRP. ¿Listo? Entonces yo ya sé que esa ruta cómo la obtuvo. La obtuvo a través del protocolo EIGRP. O sea que estos dos señores, el router 1 y el router 2, se hablan entre ellos, se envían información, se actualizan información, se comparten información a través de un protocolo que se llama EIGRP. Y eso me lo dijo solo la letra D. ¿Listo? Después hay una información adicional que viene aquí y efectivamente pues esa es la ruta que está tomando. ¿Cada cuánto se actualizó? ¿O cada cuánto se actualiza? ¿Cuándo fue la última vez que se actualizó más bien? Este es el tiempo final que muestra al final, que muestra 000005. Entonces básicamente él actualizó la ruta hace 5 segundos, ¿sí? Según esa imagen. Entonces es para que vean que efectivamente pues ahí se muestra la información y cómo se toma la parte inicial de la ruta. ¿Listos? Para cualquier ruta, vamos a sacar, digamos que sacamos esa ruta de ejemplo y la sacamos ya aquí aparte. Entonces, para cualquier ruta, primero, ¿qué se hace? Se identifica de qué manera el router detectó la red o a través de qué protocolo, si fue manual, si fue directamente conectado, si fue con EIGRP, etcétera, etcétera. Entonces aquí ya sabemos que EIGRP
pues tiene la letra D. Y entonces ya sabemos que el protocolo asociado es el EIGRP. ¿Listo? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es el siguiente valor? Identifica la red de destino. Entonces, esa ruta, ¿cuál es su destino de esa ruta? Entonces, el destino de esa ruta, para esta línea que aparece aquí, dice 10110. La red 10110. Esa es la ruta que él tiene. Entonces, ¿dónde está la ruta que está acá, a la cual se referencia? Mire, es esta ruta que está acá. La que tiene esta red que está en la parte superior derecha. ¿Listo? O sea que este señor conoce esta ruta para llegar a esta red. Él sabe cuál es esa ruta, la tiene configurada. ¿Listos? Entonces esa sería la red que él conoce o que aprendió en este caso por el protocolo de IGRP. ¿Listos? El siguiente parámetro, identifica la distancia administrativa. ¿Qué tan confiable es la red que él tiene guardada? ¿O qué tan confiable es la ruta que él tiene guardada? Entonces, si ustedes se acuerdan, en algún momento, esa distancia administrativa tiene un valor. Entonces, ¿cuál valor es el que yo voy a buscar en ese momento? Voy a buscar el que pertenezca a la D, que es el protocolo que estoy utilizando. Entonces, aquí me dice que es un 90. O sea que vamos a suponer que el protocolo EIGRP tiene una distancia administrativa de 90. ¿Listo? Bueno. Entonces vamos a ir a la tablita que teníamos antes. Efectivamente, él dice que el EIGRP tiene una distancia administrativa de 90. ¿Listo? Entonces ese EIGRP efectivamente ahí está bien. Entonces, distancia administrativa. Miren aquí que aparece un paréntesis recto. ¿Sí? Y entonces acuérdense que siempre que aparece un paréntesis recto, lo primero que aparece es la distancia administrativa. Ese es el primer parámetro que tenemos. Distancia administrativa. Distancia administrativa. ¿Listo? ¿Cuál sería el segundo parámetro dentro de ese paréntesis? Identifica la métrica para llegar a la red remota. Entonces, este valor de 2.170.112 es un valor que se le colocó por un cálculo que hizo de acuerdo a lo que él observó en la métrica de ese protocolo. Entonces el EIGRP dijo, bueno, yo tengo tantas métricas, esas métricas les voy a poner un valor, después voy a coger ese valor, lo voy a operar y ese valor me da como resultado al final este número que aparece ahí. ¿Listo? Entonces ese cálculo pues nosotros no lo vemos, pero realmente le hace el cálculo de acuerdo a las métricas del protocolo, en este caso EIGRP. ¿Listo? Entonces primero aparece este valor que lo podemos mirar en una tabla y después aparece el valor de la métrica, el que le dio después del cálculo a ese enlace que estamos creando o a esa ruta que estamos creando en ese momento. Entonces esos son los dos valores que aparecen entre paréntesis. Distancia administrativa, métrica. ¿Listo? Para que no se les vaya a olvidar. ¿Hay una tabla para distancias administrativas? Sí, sí existe. Que esa ya la vimos anteriormente. Pero este valorcito sí es calculado. Entonces la métrica se calcula y se le da un valor. Entonces ahí sí, pues no hay una tabla que me diga qué es el 2.170.112. ¿no? Porque eso es un valor calculado. ¿Listos? Entonces el protocolo es el que se encarga de hacer ese cálculo. Bien. Entonces ya sabemos a dónde vamos. Ya sabemos cuáles son las métricas. Ya sabemos cuáles son las distancias administrativas. Sabemos qué protocolo estamos utilizando, que en este caso es EIGRP. ¿Listo? Y entonces aparece la palabra vía. Y vía identifica la dirección IP del siguiente salto para llegar a la red remota. Entonces, ¿cuál es el siguiente salto para llegar a la red que yo quiero? La red que yo quiero es la 10.110. ¿Cuál es el siguiente salto de este router? Pues el router 2. ¿Y cuál dirección? La .226. ¿Listo? Ese es el siguiente salto. No marco mi salto, no marco mi interfaz, marco es el siguiente. Entonces marco es el otro extremo del enlace. En este caso sería la 226. La 209.165
200, 226. ¿Listo? Esa es la información que me muestra ahí en ese momento. ¿Qué identifica el siguiente parámetro? Identifica el tiempo o la actualización de ese protocolo, hace cuánto se realizó, en este caso fue hace 5 segundos que se hizo como una actualización de los datos. Entonces, ¿quién actualizó a quién? Pues en algún momento el router 2 le actualizó la información al router 1. Le pidió la información al router 2, oiga, actualíceme, ¿será que hay algún cambio? ¿Será que la ruta cambió? ¿Será que usted todavía tiene conectada esa red 10.1.1.0? ¿Será que eso ha cambiado? ¿Está bien? ¿Será que se cayó el enlace? ¿Será que el cable se dañó? Todo eso se actualiza. Y entonces esa información la adquiere el router 1. Por eso es que me dice que en algún momento, hace 5 segundos, se actualiza. Listo. Básicamente el enlace va hasta ahí, ¿sí? Pero hay un parámetro adicional que también lo pueden encontrar, o que a veces hay métodos de configuración manual, y cuando veamos la otra semana cómo se configura manualmente estas rutas, a veces la gente utiliza el siguiente salto, utiliza la interfaz por donde se sale, o utiliza los dos parámetros juntos. Entonces ahí es cuando me dice por dónde está saliendo el tráfico del router 1. ¿Por dónde está saliendo? Por la interfaz 0, serial 000. Entonces el último parámetro me está indicando es la interfaz de salida. Salga por aquí, por esta interfaz del router 1. ¿Listo? Por ahí me está diciendo que debo salir. Ese es el parámetro que me cuenta aquí. Aquí desafortunadamente los dos son iguales, pero no me está contando el siguiente salto. El siguiente salto me lo contó con la IP y la interfaz de salida me la está contando pero del router 1, o me está diciendo por dónde sale el tráfico del router 1. ¿Listos? Entonces esos son los parámetros que muestra básicamente una ruta de una tabla de enrutamiento. Y después pues uno va empezando a analizar ese tipo de parámetros a ver qué me está diciendo. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas, dudas, aclaraciones? ¿No hay problema? Bueno, miremos esto que está aquí. La interfaz directamente conectada, recuerden que un router recién implementado, sin interfaces configuradas, tiene la tabla de enrutamiento vacía. O sea, que usted abre un router cualquiera, eso no tiene la tabla de enrutamiento. ¿Listo? Entonces aquí va a aparecer todo vacío. ¿Aparecen los códigos? Sí. Aparece algo que vamos a ver que se llama el gateway de último recurso. Pero ya lo vimos en la toma de decisión que existía. Pero eso es vacío, aquí ya no hay nada más. Eso es lo que pasa cuando un router está vacío sin configurar. ¿Cuáles son las primeras configuraciones que yo hago? Configuro las IPs de la interfaz del router. Y entonces ahí es cuando efectivamente las entradas del router, él empieza a mirar cuáles son las que están directamente conectadas, o sea, las que usted configuró en la giga 00, en la giga 01 y en la serial 000. Y entonces él empieza a meter las que están directamente conectadas. En este caso, aquí hay un ejemplo de una interfaz que está conectada y que es de forma local, que es la 192.168.10.0. Es la red de arriba, esta red. ¿Dónde está conectada? ¿O qué información me va a mostrar? Pues está directamente conectada, entonces él no tiene ninguna ruta, no me tiene que decir que tiene que salir por la interfaz, no sé qué, que no sé qué. Bueno, esa es mucha información que él no va a tener, él no va a tener una métrica directamente. Usted ya sabe que las conectadas tienen 0, que las locales tienen 1, etcétera, etcétera. Entonces ahí usted ya sabe esos parámetros, usted ya no tiene que decir sino entre 0 y 1, ¿sí? ¿Cuál es la interfaz que usted tiene conectada? Pues la giga Ethernet 00. Esta es la giga Ethernet 00. ¿Listo? Entonces ahí es donde aparecen esos parámetros apenas usted configura su router. ¿Listo? Ahí sí ya usted empieza a tener información de la tabla de enrutamiento y es lo que está conectado directamente. Entonces, ¿qué sería lo que usted ve en la tabla de enrutamiento? Sería las interfaces directamente conectadas. ¿Cuál? La amarilla, que es la 10.0, que es la red de arriba, esta red de aquí. La rosadita,
o naranja, que es como naranja, que es la otra que usted tiene conectada, la 11.0, mírenla acá abajo, la 11.0, a través de la giga 01, a través de la giga Ethernet 01, directamente conectada. Y la otra interfaz que tiene usted directamente conectada es una interfaz serial que termina en 225. Entonces, mire la dirección acá de la red, 224 es las 30 y a través de conectada en la serial 000. ¿Listos? Entonces aquí ya me aparecen las tres conectadas directamente. Eso es lo que yo tendría después de configurar mis tres interfaces. Ya la tabla de enrutamiento ahora sí tiene información. Ya me puede mostrar algo. Antes no se puede mostrar hasta que usted no observe, no configure las interfaces. Entonces las interfaces estáticas son rutas que se configuran de forma manual. Esa es la otra forma de adquirir información. Se definen una ruta explícita entre dos dispositivos de red. Eso es lo que va a contener la ruta estática. Se puede actualizar manualmente, o sea que efectivamente si la ruta cambia, la ruta tiene que ser actualizada manualmente. Eso hace que el configura los equipos pues en algún momento tenga que verificar las rutas y tenga que actualizar las rutas. Por eso es que las rutas estáticas pues no son muy eficientes, porque como no se actualizan, entonces puede durar una ruta estática configurada sin que nadie se dé cuenta que esa ruta no funciona. Y entonces hasta que no falle o hasta que no suceda algún problema, pues no se van a dar cuenta que estaba mal configurada. Entonces esa ruta estática pues tiene ciertas cosas que dan seguridad, pero hay otras cosas que efectivamente dependen de la persona que configure. ¿Listos? Entonces yo me quiero asegurar que una ruta es bastante segura, la configuro manual. Pero ¿cuál sería la desventaja? Pues que si cambia la ruta, pues ahí sí me toca actualizarla. Y si no se la actualizo, pues entonces creo una ruta que no va a funcionar a futuro. ¿Listo? Bueno, esta es la configuración de una ruta. Esa la vamos a ver en la siguiente semana. Que es colocar el comando iproot, la máscara de red, la IP de siguiente salto, la interfaz de salida. Eso lo hacemos en configuración la otra semana. La ruta estática también se utiliza una ruta estática predeterminada. Cuando la tabla de routing no sabe por dónde agarrar, no tiene ninguna ruta establecida, entonces se le configura una ruta predeterminada. ¿Listo? Entonces esa ruta predeterminada por lo general tiene esta identificación en la IP. Se identifica con la IP 0000 y la máscara 0000. ¿Listos? Me voy a devolver un momentico. Bueno, aquí. Aquí como está configurado. Donde está el puntero, si ustedes se dan cuenta dice Gateway de último recurso. Entonces, por lo general, cuando uno configura esa ruta predeterminada, pues es la ruta de último recurso. O sea que esa 000 con máscara 0000 es el gateway de último recurso. ¿Listo? En este caso, en esta línea me está diciendo no está configurado. No set el gateway de último recurso. Entonces ahí no está configurado el gateway de último recurso. Pero ya sabemos que se puede configurar en algún momento. También lo hacemos la otra semana cuando veamos rutas estáticas. Un ejemplo. ¿Listo? ¿Cómo sería una estática? Empieza con la S. ¿Cuál sería la estática que estoy configurando? Estoy configurando una ruta de a la 192.168.10.0. A esa ruta le estoy configurando la estática. Y entonces aquí en algún momento dice que esa ruta estática tiene una métrica, tiene una distancia administrativa. ¿Listo? Ahí están los dos valores. Y a través de qué enlace va a salir o de dónde sería la interfaz de salida. En este caso no están colocando la interfaz de salida, sino están colocando la IP de salida. Entonces aquí le están diciendo, vea, 209, 165, 200, 225. O sea que en algún momento la salida va a ser a través de esa IP. Y la serial va a ser en este caso. Estamos en el router 2, entonces la salida va a ser el siguiente salto, perdón.
y el serial pues va a ser la salida 00. ¿Listos? Eso es lo que me va a mostrar de información en las rutas directamente conectadas, las rutas estáticas, perdón. La ruta que les había comentado como último recurso, miren que aquí ya aparece configurada. Le dijeron que la ruta de último recurso va a través de la serial 00, ¿no? Va a través de esta serial. Entonces aquí le están diciendo que la ruta de último recurso es la serial 00. Y aquí dense cuenta que ya el cambio ya está. Gateway de último recurso es la 000 conectada a la red 000. Es como que tome todas las redes posibles y habidas y por haber, entonces eso es su última forma de comunicarse. Y aparece con esta característica, con una S, pero aparece con ese asterisco. ¿Listo? Aparece entonces directamente conectado, aparece esa dirección IP y aparece que la salida es a través de la serial. Entonces, o puedo colocar la interfaz de salida serial o puedo colocar la IP del siguiente salto, que eso es una forma de configurar. Para el enrutamiento dinámico, que sería la última forma de adquirir información, entonces la idea es que se comparta información. ¿Sí? La idea es que se detecten las redes, ¿sí? Y se haga automáticamente la actualización o el mantenimiento de las tablas de enrutamiento. Ahí sí ya el que configuró la ruta pues ya no tiene que actualizar nada ni tiene que entrar, o sea que eso se actualiza solo. Si se cae un enlace pues él lo actualiza, si falla un enlace se actualiza, etcétera, etcétera. Y efectivamente pues es lo que hacen los routers, es intercambiar esa información, intercambiarse la tabla de enrutamiento entre los dos. Entonces el router 1 le cuenta los datos al router 2 y el router 2 le cuenta los datos al router 1. Eso es como se actualizan el router de forma dinámica. Protocolos dinámicos, ya habíamos mencionado el IGRP, existe el OSPF, abrir primero la ruta más corta, Open Short First, no me acuerdo, PAT, PAT, ya me acordé, ruta es PAT, entonces PAT First, ¿listo? Entonces abra la, bueno, si lo lee aquí sería Open de abrir, Short de más corta, PAT de ruta y F de First, que sería la primera, ¿listo? Bueno. Este protocolo también que se llama el ISIS y este protocolo que es ya obsoleto pero que está en muchos ejemplos que se llama el RIP. ¿Listo? Entonces ahí es cuando en algún momento yo debo configurar alguno de los protocolos que existe. ¿Listo? Eso es lo que tengo que hacer. Y la idea es configurar los protocolos para que se hablen entre routers. Entonces a veces toca saber qué protocolos se pueden utilizar, cuáles son los protocolos, por qué se utilizan esos protocolos, qué equipos utilizan esos protocolos, qué es lo común utilizar y eso es lo que uno configura. Entonces aquí si habíamos visto automáticamente él está colocando después del intercambio de información la D. Acuérdense que es un protocolo de tipo IGRP. La ruta. ¿Sí? Aquí aparece la distancia administrativa, aquí aparece la métrica, vía, la dirección del siguiente salto, el tiempo en que se actualizó la última información y a través de qué serial salió. ¿Listo? Esa es la información que me está mostrando la ruta. También hay una por defecto, si lo ven aquí configurada, ¿sí? Y está configurada por defecto con un protocolo de EIGRP, pero es una variación de IGRP que se llama EIGRP externo. Entonces por eso es que la métrica ya no es de 90 sino es de 170. Y esta es una ruta por defecto, es una ruta de gateway de último recurso que está configurada, mírenla acá en la parte de arriba, es la misma que está aquí en esta línea, ¿sí? La de último recurso, y las que aprendió de forma dinámica, mírenlas acá. Estas de acá son locales, directamente conectadas, directamente conectadas, directamente conectadas. Entonces ahí ya sabemos que tenemos enrutamiento estático, ¿sí? Enrutamiento dinámico y tenemos configurado el gateway de último recurso a través de un protocolo dinámico que se llama EIGRP externo. Eso es lo que me muestra la tabla de enrutamiento. ¿Listos?
¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas, aclaraciones? Profe, una pregunta. Cuéntame. ¿El EIGRP externo cómo funciona? No sé si ya la has mirado, pero no tengo muy claro cómo funciona La- el Se le externo. cortó, pero me imagino que serán las diferencias. Cuando veamos los protocolos dinámicos, digamos que nos vamos a dar cuenta que hay ciertos escenarios en las redes y en las comunicaciones de los routers en que van a haber protocolos para la parte interna y protocolos para la parte externa. Entonces, supongamos que usted es el proveedor de servicio y el proveedor de servicio tiene router. Entonces, en algún momento, internamente, él dentro de su empresa puede tener muchos routers y esos routers estar configurados con un protocolo interno. Pero, si él se quiere hablar con otro ISP distinto de otra empresa, puede utilizar un protocolo de enrutamiento dinámico, pero de forma externa. Entonces, esos externos casi siempre se ven es en el lado donde usted se comunica entre ISPs, por ejemplo, ¿sí? O entre una empresa y un ISP. Y si usted ya maneja su parte interna, porque acuérdese que usted no solo puede tener de un switch de borde, sino que un router de borde, sino que adicionalmente usted puede tener más router, ¿sí? Entonces usted ya utiliza otros protocolos para la parte interna. Entonces ahí por eso es que los dividen en interna y en externa. ¿Y por qué, por ejemplo, este tiene mayor distancia administrativa? Se le alcanzó a cortar que este tiene ¿qué? Mayor distancia administrativa, Sí, señor. porque este tiene 170 y el EIGRP normal tiene 90. Entonces es Sí. un salto bastante considerable. Entonces, ¿por qué tiene más distancia administrativa? Entonces, digámoslo así que como es la parte interna, digámoslo así que tiene un poquito más de confiabilidad. O sea, él confía más en que lo que usted configuró en su router internamente está bien hecho Ah, o ok. es lo ideal, ¿sí? Pero pues no confía mucho en lo que haya hecho el otro extremo porque usted no sabe cómo está configurando el otro extremo. ¿M? El otro extremo puede ser otro proveedor y pues usted no sabe, usted no se mete a la configuración del otro router a saber cómo fue que él configuró las cosas. ¿Sí? Ah, Entonces ok. usted, digamos que el grado de confiabilidad pues sería menos en el externo y sería más si usted tuviera algo interno. ¿Listos? Listo, profe, gracias. Bueno, bien, preguntas. ¿Alguno otro que tenga preguntas? ¿Qué toca hacer en el laboratorio en algún momento? ¿Qué toca hacer en el transcurso de la guía? Pues se van a dar cuenta que hay unos ejercicios que le va a decir, oiga, cuénteme qué dice la tabla de enrutamiento. Entonces, por ejemplo, el último ejercicio le está mostrando una tabla de este estilo. ¿M? Le está diciendo en algún momento que la cuente, que cuéntenos qué dice ahí, a ver qué observa usted. Y la idea es pues que ustedes traten de interpretar esa tabla de enrutamiento, traten de darse cuenta qué hay, cómo lo muestra, etcétera, etcétera. A ver, ya les muestro por aquí un ejemplo. Aquí está. ¿Listo? Hay un router que se llama Aslan, ¿sí? Que le pusieron ese nombre. Ejecutó el comando show hiperroot. Esto ya saben que es para que se guíe. Miren que aquí ya hay algo que no está configurado. Miren que aquí hay unas rutas. ¿Mm? Aquí hay unas rutas. Mm, aquí hay algo que varió. ¿Mm? Si se dan cuenta por la letra. Aquí hay algo que varió también por la letra. ¿Listos? Para que lo tengan en cuenta. Entonces la idea es verificar qué está directamente conectado, qué es estático, qué es dinámico y en este caso lo que no existe, que es un gateway de último recurso. Por supuesto con los datos que corresponden, ¿no? El router del otro extremo. Son dos routers conectados. El otro se llama Richmond. Y también me cuenta cosas. Mire, aquí me está contando una cosa.
Por acá me está contando otras cositas. ¿Mm? Por acá me está contando otra. ¿Mm? Entonces, eso es la información que necesito que miren, que observen qué es lo que me muestran esas configuraciones. ¿Listo? Al final, pues hay unas preguntas sobre esas configuraciones. Y entonces eso la idea es que se responda esto de acuerdo a las tablas de enrutamiento que tiene acá. A esta tabla de Rismon y a esta tabla del router ASLAN. ¿Listo? Esa sería como parte de la explicación. Por acá hay un punto bueno, este es el inicio del punto. Este que dice 4.1. Por aquí hay un punto sobre un packet tracer que es una simulación. Investigar las rutas directamente conectadas. Por aquí hay uno también de información. Ve, aquí está el gráfico y le muestra, oiga, ubique los datos. Aquí le da una situación y le dice que llene la tablita que está aquí. Por acá hay una toma de decisiones que ustedes ya la habían visto anteriormente, que ahorita se las expliqué. Hay que resolver estas cuatro situaciones con la última que está acá. Y de acuerdo a la pregunta, pues mirar a ver cuál es la toma de decisión que usted supone que debería haber tomado el router, según esa tablita. O qué es lo que al final resultó. Esto que está aquí me está preguntando en algún momento cuáles son los valores que debería tener la MAC de origen, la MAC de destino, la IP de origen y la IP de destino en cierto recorrido de acá. Entonces aquí le va a preguntar en la situación, le va a dar cuál es la situación en donde usted está. Por ejemplo, aquí le dice que yo estoy en el router 2 y le dice, oiga, entonces, ¿cómo sería esto de la MAC? ¿Cómo sería el destino de origen? ¿Cómo sería la IP? ¿Cómo sería la IP de destino? Etcétera, para que lo llene. Este ejercicio es básicamente lo mismo, pero este está en ya miro, corro estas ventanas. PC1, PC2 envía datos a la PC de todos los dispositivos, procesos, indique el comienzo. El comienzo sería entonces el PC1, o sea que usted está ubicado en el PC1. ¿Listo? Ahí usted tiene que mirar entonces cuál sería esta información. La del paquete, la que contiene el paquete que está enviando PC1. Por aquí hay otras dos simulaciones, una de configuración inicial, que son las configuraciones que ustedes ya conocen, pero en el router. Y aquí hay una que pues toca hacer unas verificaciones pequeñitas de una red, cómo está configurada, y mirar a ver si está bien configurada. Eso también es de configuración, dos simulaciones. Son simulaciones realmente cortas, no las vi tan largas. La cuestión es pues que usted haya captado esta información. Por acá hay otras. Por aquí hay otro de llenado de información de IPs. ¿Dónde están las IPs que hacen falta? Todas estas IPs que están aquí. Pues dónde van ubicadas aquí. Si son, en qué orden, etcétera, etcétera. Y llenar la tablita que está en la parte inferior. Eso es de ubicación de IPs. Como lo hicimos ayer con Ping, con el tracer, que nos dimos al trabajo de identificar dónde estaban todas esas IPs. Con el show running. Entonces con eso es que uno identifica todas esas IPs donde están ubicadas. Y esto que es basado en el Cisco Series 1941, ¿listo? Que es el manual que les dejé en los documentos del router Cisco Serie 1941. Solo es identificar pues estas partes donde van señaladas. ¿Listos? ¿Preguntas sobre la guía? ¿Preguntas, dudas? Casi todos son simulaciones. Decisiones que se pueden tomar sobre el documento basada en la información que tienen. Lo otro son, pues, fuera de las simulaciones, es interpretar las tablas de enrutamiento, saber cómo funciona el protocolo, cómo se tomó la decisión, ese tipo de cosas. Y si esto, pues, se lo aprende bien, pues créame que de aquí en adelante todo lo que hagamos, eso va a ser muy fácil. ¿Listo? Va a ser muy, muy fácil si se aprende a identificar estos elementos. Por ejemplo, identificar las IPs, dónde va cada IP, por qué aparece el 0,
Hay gente que llega a dentro de un mes y no sabe de dónde sale el cero, no sabe qué identifica, no sabe que eso es una dirección de red, ¿sí? Que está apuntando a toda la red, ¿sí? Entonces ahí es cuando no diferencian, por ejemplo, de la 1. No saben cuál es la diferencia entre esta 0 y esta 1. Y ahí es cuando empezamos a cometer errores, solo con direccionamiento. ¿Listo? Bueno, preguntas, dudas, aclaraciones. Preguntas, dudas. Esa guía es en parejas, sí señor. Es igual en parejas. Me he dicho de aquí en adelante vamos a hacer esas cosas en parejas. ¿Listo? Lo único raro hasta el momento es que una pareja se encargó de adelantar el proyecto. ¿Listo? Eso raro sería los proyectos. Que los proyectos sí, pues va a haber un momento en que de pronto alguien pueda adelantar el proyecto, pero va a haber otro en que todo el grupo de proyecto tiene que trabajar. ¿Listo? Pero esto creo que vamos a trabajar en parejas. ¿Listos? Espero que ustedes hayan escogido bien su pareja, esté ayudando al que es. No me va a decir, profe, es que yo todavía no me entiendo con mi pareja, tengo problemas maritales, etcétera, etcétera. Bueno, eso sí, ya usted está muy viejo para eso, ¿no? Entonces, no se le olvide que ya usted está en séptimo y ya todos esos problemas ya debieron haber solucionado con un psicólogo de pareja hace mucho tiempo. ¿Listos? Bueno, ya ustedes son viejitos en esto, entonces ya los dejo que solucionen sus problemas. ¿Listos? Muchachos, señoritas. Hoy yo no vi, se vino Cecilia. ¿Cecilia sí apareció por ahí? ¿O está de celebración? Ah, sí, sí está por ahí. Bueno, Sí, sí está ahí. bueno. Entonces, Cecilia, felicitaciones especiales, ¿no? Por si algo. ¿Listos? Bueno, muchachos, entonces yo creo que vamos a dejar por el día de hoy. Ya traté de abarcar lo suficiente para este tipo de introducción al enrutamiento. Y la otra semana pues ya vemos cómo es que se configuran los routers estáticos y hacemos ejercicios de configuración de enrutamiento estático. ¿Listo? Para la siguiente, pues si nos alcanza el tiempo en la semana, que yo creo que sí, pues ya la siguiente ya pasaríamos a hacer enrutamiento dinámico. ¿Listo? Que es utilizar protocolos de enrutamiento dinámico. Bien. Preguntas, dudas, aclaraciones antes de irnos. Yo les dejé varios packet tracer allá con la guía, están marcados con numeración. Está el manualito del router 1941, está el datasheet. El datasheet es lo que yo necesito que se ubiquen. Mire, ahí está el router de la serie 1900, la parte de atrás, la parte de adelante, las características del equipo. Uy, está en inglés. No, mejor dicho, ustedes se van a volver un 8 con esta matriz. Ya ustedes saben inglés, ya tantos trimestres viendo inglés imposible. Las interfaces, véalas acá. Cuántas interfaces tiene, etcétera, etcétera. Características. Como recomendación, fuera de este 1941 y a manera de proyecto, váyanse buscando un datasheet adicional o unos dos adicionales. Por si en algún momento ustedes tratan de escoger algún router. Mira que hay muchas referencias de las 1941 o de la familia 1900. Pues existen más. Este 1900 es viejito. Entonces, pues como aparece en Packet Tracer, pues sí, chévere. Pero pues la idea es que busquen otros routers distintos. Bien, para que los tengan como soporte para el proyecto. Se pueden buscar manualitos así, un datasheet del modelo que ustedes escojan. Pueden entrar a Cisco. En Cisco, acuérdense que todos esos datasheets están en Cisco. Este lo saqué yo de Cisco. Lo descargué por ahí. ¿Listos? Bueno, preguntas, dudas, aclaraciones. ¿Algo más? Si le van a trabajar por la tarde y no se van a ir de celebración, entonces no se les olvide que yo estoy conectado por Sky a ratos, que tengo correo funcionando, trato de conectar lo más rápido posible, pero no es que me la pase pegado al correo.
pero pues cuando yo veo que llega un correo, pues me trato de responderlo. Y pues todas las dudas las tratamos por ahí si no nos hablamos por ese tipo de medios. ¿Listos? Para que tengan en cuenta. Son varios packet tracer. Yo les recomendaría que empezara a trabajar en sus packet tracer. Por la tarde, aunque los voy a dejar libres, pues yo diría que utilizaran también el tiempo para hacer unos packet tracer. Hay unos muy sencillitos. Por aquí yo abrí unos y por aquí hay uno de una configuración bastante sencilla del router. ¿Mm? Que es la configuración inicial, colocarle el nombre del router, colocarle la IP, colocarle la contraseña, el banner, esas cositas, ¿listo? Por ejemplo, en este escenario es muy basiquito de configuración. En este escenario es la imagen que nosotros habíamos visto. Si se acuerdan ustedes, en la presentación había este escenario. Había una empresa, había una sucursal y había una casa. Y aquí lo que están haciendo es averiguando, por ejemplo, con IPs, dónde están los equipos, con un traceroute por dónde es que están pasando las cosas. Eso es más de averiguación, ¿sí? De la información que muestra en este escenario. Por acá en este le está haciendo unas preguntas sobre, oiga, mire, usted tiene un router y tiene un switch de capa 3. Y por ahí les hace unas preguntas de cuáles son las diferencias entre un router de capa 3, entre un switch de capa 3, etcétera, etcétera. Entonces este es relativamente también sencillo, es un poquito de análisis, pero con las preguntas pues uno ya va sacando los ejercicios. ¿Listos? Entonces para que lo tengan en cuenta, todo ya está subido en la plataforma. Los que ya muy juiciosamente me entregaron las actividades de la primera semana, pues menos mal que ya era hora que se actualizaran, y los otros que están pendientes de la semana 2 no se les olvide que ya está el enlace. ¿Listo? Y más adelante, en el transcurso de la semana, entonces me acuerdan y les creo el enlace para la tercera. No lo creo ahorita porque no me empiezan a enviar cosas por donde no es. A esta altura del partido ya tan viejos, pues imagínense que me envíen las cosas por otro lado, sería terrible. ¿Listos? Espero que hayan verificado sus competencias, que no tengan ningún problema. Acuérdense que si les falta algo que es muy viejo, no se les olviden escribirme para mirar a ver si la coordinadora puede solucionar eso, etcétera, etcétera. ¿Listos? ¿Algo más que se me está olvidando? ¿Alguien que se acuerde de algo más? No problem. Seguro no hay más preguntas. Ya están que se van a celebrar y no me quieran hacer preguntas. Bueno, está bien. Voy a tener entonces la grabación.